Egunon, en primer lugar, muchísimas gracias a Miguel Zugaza y al museo por esta invitación. Ya desde cuando recibí la llamada, bueno, Miguel me propuso hablar de la actualidad de mi trabajo, y la actualidad, pues evidentemente, es el pabellón de España de la Bienal de Venecia. Y es especialmente interesante y satisfactorio para mí estar aquí, pues porque es la primera vez. Bueno, la Bienal se inauguró en mayo, el 12 de mayo. No, antes, el 8, perdón, entre 8, 9 y 10 de mayo. Y bueno, es la primera vez que voy a hablar digamos, de la Bienal ya con el proyecto realizado. Y también tengo que decir, pues como veréis más adelante, que pues, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, pues de alguna manera también está presente en el pabellón, o ha sido colaborador. Y entonces pues muestro aquí mi agradecimiento también a Miguel y a todo el equipo del museo, ¿no? Bueno, muchos de vosotros sabréis, otros no tanto, pero bueno, el pabellón de España de este año ha contado con mi comisariado y con dos artistas vascos, Itziar Ocariz y Sergio Prego, y Itziar Ocariz. Y el título del proyecto ha sido perforado por Itziar Ocariz o Sergio Prego, Perforated by Itziar Ocariz o Sergio Prego. Y digamos que desde el principio, bueno, yo tengo una relación con los artistas de trabajo y que data desde hace mucho tiempo, en concreto desde, bueno, 1994, cuando coincidimos como estudiantes o artistas jóvenes en Artelecu, en el taller de Chubin Badiola y Ángel Vados. Y bueno, digamos que mi propuesta salió ganadora de una pequeña terna con otros comisarios en el mes de mayo del año pasado, es decir, un año antes justo de la celebración de la Bienal. Y bueno, mi intención desde el principio era, bueno, presentar a dos artistas que yo entendía y sigo entendiendo que comparten referentes, comparten trayectoria y comparten una manera de mirar el arte muy cercana, más allá de las analogías formales que a veces se establecen entre los artistas y que parece que son las que formatean las relaciones, ¿no? Itziar Ocariz y Sergio Prego, bueno, han estado, bueno, han expuesto mucho en el País Vasco, están presentes también en la colección de este museo. Y bueno, no me voy a extender en explicar su trabajo, voy a ir avanzando como poco a poco. Pero desde el principio había como una intención de plantear una exposición donde tuviera un componente vinculado a la arquitectura del pabellón, es decir, no simplemente hacer obra, objetos y luego colocarlos instalarlos en el pabellón, sino desde el principio ha habido una intención de jugar con la arquitectura, de negociar la arquitectura o de tener muy presente un espacio muy, muy singular y al mismo tiempo muy interesante. Había también por mi parte una intención de retomar un formato que era el formato de exponer a dos artistas, que era algo que se realizó muchísimo en los pabellones de España en los años 80 y 90. Perdonad. Vale. Y que desde el año 2001 no se había realizado.
Para mí la idea del dos era importante porque mostraba como la cuestión de la dualidad, de la alteridad, del otro. Era un espacio, sigue siendo un espacio que no es un género en sí mismo. No se trata de la exposición individual del artista, donde es muy fácil determinar cómo, vale, esta es la exposición. Tampoco es una exposición colectiva en la cual la tesis del comisario, digamos, prevalece en muchos casos por encima de las obras, sino que esta idea del dos, que entiendo que es el número de la dialéctica, es, bueno, las exposiciones de dos artistas son siempre anomalías o exposiciones singulares, donde la relación o la complicidad de ambos artistas se da como viene dada o se da por hecho que hay una relación y una búsqueda de diálogo o de confrontación en ello. Entonces, para mí, esta idea del dos era importante, pues porque cada uno de los dos artistas tenía una presencia importante, es decir, eran un statement o dos statements de artistas uno al lado del otro y en relación, y al mismo tiempo no había una tesis, digamos, curatorial por encima, sino que se daba toda la importancia a los propios artistas, casi como si fuera una monográfica. Entonces, este perforado por, hay que verlo casi como un no título, y ahora hablaré de la perforación o del intento de perforación o no perforación de, digamos, de la exposición, ¿no? Quería comenzar con un par de citas literarias. Y la primera es esta con la que abro mi ensayo en la publicación, que es de William Gibson, de Idoru, porque de alguna manera esta cita y este autor nos congregaba a los tres en una relación triangular y digamos que William Gibson o el cyberpunk se inscribe de alguna manera en gran parte de los intereses de cada uno de estos dos artistas. Luego hablaré un poco más del punk o del componente de la influencia del punk, de la estética del punk en ambos artistas. Pero sí, quería señalar, digamos, esta relación en relación a otro de los referentes del texto que dio origen a la exposición, que es un ensayo de Susan Sontag, La estética del silencio, de 1967, publicado en su libro Estilos radicales, en el cual Susan Sontag definió que uno de los rasgos más típicos del arte de su tiempo era la transparencia. Y escribió: cuando miramos algo que está vacío, no por ello dejamos de mirar, no por ello dejamos de ver algo, aunque solo sean los fantasmas de nuestras propias expectativas. Para percibir la plenitud hay que conservar un sentido agudo del vacío que la delimita. A la inversa, para percibir el vacío hay que captar otras zonas del mundo como colmadas. Esta cita, bueno, y este texto en el cual, bueno, Susan Sontag habla de John Cage y de la importancia en las estéticas minimalistas, tanto en música como en literatura, pero también en arte, destaca esta importancia del silencio y esta importancia del vacío. Kirmen Uribe también ha hablado del vacío en relación a Oteiza. Y desde el principio, digamos que la exposición se planteó como un intento no de vaciamiento del pabellón, pero sí de desocupación, que es un término también que remite a Oteiza. Pero en este caso era una utilización que hacíamos del término desocupación más libre, ¿no? Más fortuita, si se quiere, ¿no? Y
En este mismo texto de Sontag, ella anotaba que el silencio no solo existe en un mundo poblado de palabras y otros sonidos, sino que además cualquier silencio dado disfruta de su identidad en función de un tramo de tiempo perforado por el sonido. Fue este perforado por el que me sirvió como para dar este no título, esta idea de la perforación a través del sonido, la perforación a través de la escultura, a través de la arquitectura, era un poco lo que en un principio se planteaba en el espacio, es decir, se planteaba todo el rato como una intervención. Y la misma idea de perforación me parecía, tanto en sentido metafórico como literal, muy interesante desde el momento en el que tú perforas algo, un papel, por ejemplo, o una rejilla, o digamos, estás tamizando, pero estás dejando ver lo que hay detrás, ¿no? Es decir, estás abriendo un agujero, estás hurgando en una superficie donde puede pasar el sonido, puede pasar la luz, puede pasar los objetos o la mirada, pero al mismo tiempo estás velando, ¿no? Y digamos que esta idea era un poco, estaba muy presente, ¿no? De hecho, yo veía más esta idea de perforado por como si fuera un label, una marca de ropa, ¿no? Perforado por, ¿no? Como un sello, ¿no? Y a veces pensaba en términos de estas camisetas en la moda, estas camisetas como perforadas por micro agujeros que dejan ver el interior, que tienen un componente como de sexualidad muy grande, ¿no? Y que incluso remiten también como a una estética de la moda en el punk, ¿no? Bueno, empezamos un poco a desgranar algunas de las claves de la exposición. Era importante que es importante que ambos artistas son herederos de prácticas conceptuales, postconceptuales, minimalistas de los años 60, 70, especialmente de una tradición norteamericana de arte, donde el cuerpo se inscribe de una manera muy radical en el aquí y en el ahora, a través del body art, pero también a través del trabajo pues, de una serie de referentes que son comunes a ambos artistas, que van desde Yvonne Rainer a Bruce Nauman o Vito Acconci o Trisha Brown. Y también había desde el principio una intención de que la exposición, porque lo hemos trabajado como una exposición más que como un proyecto, incorporara una variedad de lenguajes artísticos característicos de ellos que van desde la performance a la instalación sonora, a la arquitectura, a la escultura y al vídeo. Y así ha sido al final también. Este trabajo de Itziar Ocariz, Respiración Oceánica, esto es una performance que realizó ella con su hija Isar en Tabacalera, en San Sebastián, en la exposición monográfica que tuvo, como hace un año antes de la exposición en Venecia, en la cual ella realiza, junto con su hija, unos ejercicios de respiración inspirados en el yoga o en modos de relajación, en distintas terapias del cuerpo, y a intervalos, digamos que la artista y la performer que la acompaña realizan una acción de cara al público que de alguna manera recuerda al sonido del mar o recuerda al sonido de las olas del mar, de ahí respiración oceánica. Y este trabajo, que de alguna manera ya estaba realizado, se planteó no desde el principio, sino que fue saliendo a lo largo del proceso, como una manera de
de hacer que el espacio del pabellón, que la arquitectura del pabellón respirase y, digamos, el espectador respirase, digamos, conjuntamente con el artista y conjuntamente con el espacio. Es decir, era como, es un sonido de respiración, pero a un volumen importante, digamos que en el espacio central de la arquitectura del pabellón adquiere como otra dimensión. Y en un momento dado, tengo que decir que, digamos que la exposición ha sido un proceso donde intenciones y resultados, prueba-error, digamos que se han ido solapando, es decir, no ha sido un proyecto lineal. Es decir, ninguno de los dos artistas trabaja bajo el parámetro de la idea del proyecto, en la cual hay una idea y luego hay una producción. La producción mimetiza, digamos, la idea inicial. No. Son artistas que trabajan desde el proceso y que resuelven muchísimo de su trabajo en el propio montaje y que realizan obras incluso en el montaje de la exposición, como vais a ver más adelante. Bueno, me estoy tomando mi tiempo, espero que no me alargue y si me alargo ya me cortaréis, pero creo que necesito como tiempo para explicar todo esto. Entonces, este trabajo está presente como una pieza sonora y de vídeo, y en un momento dado la idea era que confluyera en el espacio central. Bueno, aquí tenéis una planta del pabellón, que eso también era muy interesante, ¿no? Yo cuando planteé dos artistas lo planteé porque es un espacio cerrado y abierto al mismo tiempo, de salas comunicantes, pero de puertas abiertas. Bueno, cuando digo puertas digo espacios abiertos muy, muy amplios. De manera que todo el rato me interesaba una relación figura-fondo entre los dos artistas y no acotar como un artista aquí y otro artista allá, sino que, digamos, la relación de ambos creciera en el espacio de manera simbiótica y se establecieran esas relaciones de fondo-figura. Una parte importante del trabajo de Sergio en los últimos 10, 12 años ha estado alrededor de estructuras neumáticas o esculturas neumáticas, que se trata simplemente de unas membranas de plástico rellenas de aire, de nuevo el aire de la respiración de Itziar Ocariz y el aire de las estructuras neumáticas de Sergio. Digamos, en un momento dado, la idea era que fueran a coincidir o convivir en el espacio central, cuadrado más grande, que es de alguna manera el espacio icónico, que es como el más visible o el más presente. Aquí tenéis un proyecto que está presente en el pabellón en grado de proyecto no realizado, de tentativa, pero que es muy importante para conocer como el proceso de toda la exposición. Y como de alguna manera, pues en la prensa ya, bueno, salió cuando fue la rueda de prensa que el artista no pudo hacer un trabajo y tal, bueno, pues hoy quería arrojar luz y dar más información. En ese sentido, sois privilegiados. Sobre un proyecto no realizado, pero que está presente, digamos, y que determina un poco toda la exposición, ¿no? Entonces, este trabajo de arquitectura neumática que Sergio viene realizando en instituciones artísticas toma como sustancia una materialidad mínima, es decir, una materialidad que es muy económica, muy sencilla, muy mínima, que es simplemente plástico relleno de aire con el cual el artista construye unas formas, principalmente geométricas, pero también a veces son orgánicas o a veces son orgánicas y geométricas al mismo tiempo,
Y, es decir, son unas estructuras que transforman el propio espacio y que son muy interactivas y que evidentemente remiten a toda una tradición de arquitectura neumática de los años 60 y 70 en el ámbito de la llamada arquitectura utópica o no, o en las prácticas artísticas, desde colectivos como Ant Farm, otros muchos aquí en España, por ejemplo, José Miguel de Prada Pool, y bueno, pues hay toda una corriente. En el catálogo hay un texto de un autor norteamericano sobre la relación de Sergio con esta arquitectura neumática del pasado, ¿no? Entonces, la arquitectura neumática, de alguna manera, sirve a este intento de desocupación del espacio. Es decir, un intento de desocupar el espacio a través de unas membranas que son transparentes, que dejan ver y que ocupan, pero al mismo tiempo que ocupan, hacen consciente al espectador del lugar en el que está. Es decir, esta idea del cuerpo en las prácticas, en el postminimalismo, en la nueva danza, en la performance, en el body art, es decir, digamos que en esta exposición se traslada de la performance a la arquitectura, o la arquitectura, de alguna manera, se relaciona con la nueva danza, con la escultura, posicionando como al cuerpo del espectador como el centro de interés. Este proyecto, bueno, esto es un gráfico realizado por el propio artista con formas de tetraedro, y como veis, digamos que las formas se inscriben en los espacios intersticiales o en las, digamos, penetrando, perforando de un espacio a otro, pero dejando paso. Esto es una planta, no tengo alzados, pero bueno, luego pondré unas fotos de unas maquetas. Es decir, un espacio en el cual, digamos, la arquitectura neumática de Sergio Prego y el vídeo y la performance de Itziar Cariz pudieran convivir. Un espacio en el cual, digamos, el aire soportara la arquitectura y, digamos, que al mismo tiempo que las estructuras, como si fueran organismos geométricos que crecen dentro de la arquitectura del pabellón y digamos, el sonido de la respiración del artista, pues pudieran como generar una especie de arquitectura pulmón. Ese es un proyecto que fue desechado por Sergio en el mes de febrero. Y la exposición se abría en el mes de mayo, a principios de mayo. Y ahora explicaré por qué fue desechado. Bueno, esta es una maqueta que está presente en el pabellón, digamos, del proyecto no realizado, una maqueta del pabellón, y que Sergio se lo ha dedicado a Vito Acconci, en un título que se titula esta pieza ¿Qué pensaría Vito? Sergio Prego trabajó en el estudio de Vito Acconci durante aproximadamente 10 años y fue, digamos, era el único artista en un equipo principalmente de arquitectos y de ingenieros. Es curioso porque Sergio hacía las maquetas de los proyectos públicos de Vito Acconci. Y aquí, de alguna manera, Sergio recupera ese pasado suyo, trabajando en el estudio de Vito Acconci, y presenta un proyecto no realizado. Sabréis que en el ámbito de la arquitectura, o por ejemplo, en el ámbito del arte incluso, hay toda una
una serie de proyectos, no es un género, pero hace unos días ha estado aquí Hans Ulrich Obrist y uno de sus primeros proyectos se titulaba Unbuilt Projects, que es una especie de catalogación de proyectos no realizados por artista, por distintos motivos técnicos, de incomprensión, marginales. Y en el ámbito de la arquitectura, en muchos casos, los proyectos no realizados se vinculan con el concepto de lo utópico. Bueno, aquí hay algo de eso, pero hay una voluntad muy fuerte desde el principio de no hago este proyecto, pero quiero dejar constancia de esta otra posibilidad o qué hubiera sido, ¿no? A través de una maqueta que es realmente una escultura en sí misma, una pieza. Pero bueno, esto es un ejemplo de otro proyecto, esto es en Móstoles, de qué apariencia adquiere o qué espectacularidad puede tener como la arquitectura neumática a través de elementos como muy simples, ¿no? Un poco el motivo de la disputa digamos, con la institución, con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, tiene que ver con un elemento de la arquitectura que Sergio, bueno, pidió retirarla y que es esta cruz que está aquí en el techo y que forma parte de la estructura soportante de la pieza de Javier Pérez, otro escultor vasco, del año 2001. Es una pieza que ahora mismo está en Artium. Todos los que conocéis Artium, cuando entráis, veis esta, digamos, bóveda con cristal que emite sonido y que, bueno, que ocupó el espacio central del pabellón de España en el año 2001, en una exposición también de dos artistas, con Ana Laura Láez, dos artistas vascos de nuevo, y que, digamos, se ha integrado a la arquitectura y, bueno, aquí tenéis otra, se ha integrado a la arquitectura a 6,5 metros y, digamos, nadie hasta el momento o ha pedido retirarla o si alguien lo ha pedido retirar, la respuesta ha sido negativa y de alguna manera, digamos, un trabajo, Sergio entendía que un trabajo, digamos, de site specific, un trabajo de una materialidad mínima, requería, digamos, partir de un vaciamiento no como un capricho para hacer su obra, sino de eliminar lo superfluo. Porque desde el principio se planteó que la exposición no iba a tener ninguna tabicación, no iba a tener ningún añadido, es decir, iba a ser una exposición completamente austera, como es austero el trabajo de ambos artistas, que trabajan con una condición material mínima. Sergio, desde el principio, claro, yo había estado en el pabellón y había visto esa estructura, pero pues, yo daba por hecho que era parte de la estructura, pues porque está muy alto. Y bueno, Sergio ya desde el principio, la primera vez que fue, porque bueno, se requirió que era muy importante, digamos, una visita site specific, una visita para empezar el proyecto, ya señaló como, ¿qué es eso? Entonces, bueno, pues ahí se empezó a plantear como un problema de por qué un artista, digamos, tiene que asumir, digamos, restos de otro artista no solo él, sino por los que han venido antes y por los que vendrán después. Es decir, como algo que permanece ahí y que no es estructural. Claro, aquí se generó pues, un debate sobre si era estructural, si no era estructural, pues, informes de arquitectos y evidentemente pues, AECID reconocía que no era estructural, pero que la retirada digamos, de esa cruz podía conllevar una serie de mínima
de riesgo y que evidentemente la institución no quería asumir ningún riesgo. Mientras que Sergio, o sea, no proponía como hay que quitarlo a la fuerza para que yo pueda hacer, sino proponía un estudio, que se hiciera un estudio por medio de un ingeniero italiano principalmente. Incluso se contactó, o teníamos el contacto del arquitecto responsable del pabellón de España en aquel momento, que está jubilado, que nos dio pues, su informe y dijo que eso era provisorio. Bueno, no me voy a extender porque bueno, no voy a llegar. El caso es que, digamos, hubo ahí un conflicto de, digamos, alrededor de, o sea, un conflicto técnico o legal, también sobre, bueno, quién cuestiona la autoridad de una funcionaria arquitecta de Fomento, bueno, cómo el artista puede, digamos, contestar, digamos, a la arquitectura. Entonces, bueno, se daba por hecho pues, que la palabra del arquitecta de Fomento pues, iba a misa y esto es cuestionable, ¿no? Pues porque un artista no solamente puede tener conceptos de ingeniería, sino un artista puede trabajar y trabaja con otros arquitectos. Digamos que los artistas no tienen por qué solamente ocuparse de rellenar espacios, sino también de concebir cuestiones espaciales en un ámbito más conceptual o en una cuestión como más espacial en su integridad. Y para eso, pues bueno, podemos remitirnos a la tradición del arte minimalista, postminimalista, desde Richard Serra a muchísimos otros artistas. Bueno, y voy a ir avanzando porque si no... Pero bueno, aquí tenéis imágenes de la estructura. Es esta de aquí. Y es curioso porque el arquitecto que en aquella época se ocupaba del pabellón, que ahora está jubilado, cuando le envié estas fotos, se echó las manos a la cabeza porque me decía que, claro, ahora se ha pintado todo de blanco, digamos que esto de aquí es la techumbre original, de madera, y se ha pintado de blanco cuando en su época era madera y él le daba un barniz para mantener la madera, y claro, ahora se ha pintado todo de blanco y de repente es todo como, digamos que el postizo se mimetiza en la techumbre original, ¿no? Y entonces, como se supone que los artistas hacen pintura y escultura de menos de 6,5 metros, pues no da igual, ¿no? Bueno. El caso es que, bueno, esta es la maqueta y aquí, bueno, veis las estructuras neumáticas. Esta es una sala donde está la maqueta. Y esta es, digamos, ya entramos en imágenes de la exposición y en el trabajo de Itziar Ocariz. Luego mostraré, digamos, cuál es la alternativa que Sergio Prego adoptó, digamos, no para compensar, sino para resolver, digamos, su dilema. Entonces, la exposición principalmente adquiere una forma cruda, desnuda, hay una idea de desnudez, y en el espacio central está la pieza Respiración Oceánica en el registro de vídeo con la instalación sonora de Itziar Ocariz, porque otra cosa que se pensó y que se ha hecho es que en los días de inauguración había un programa de performance de Itziar y esta pieza Respiración Oceánica, que estaba en esos días presente en el registro de vídeo de Tabacalera y en audio, se iba a volver a hacer y se realizó de nuevo en los días de la inauguración. Entonces, bueno, la idea era que a partir de esa nueva grabación en vídeo, se incorporara a la exposición de manera que tautológicamente el espectador pudiera, en diferido evidentemente, identificar el espacio en el cual esa performance ha tenido lugar con la arquitectura del lugar.
Luego eso así no ha sido del todo, pero luego diré por qué. Entonces voy a explicar cuáles son los trabajos de Itziar. En ambos casos la idea era que fueran producciones nuevas, partiendo de cero. En el caso de Itziar no ha sido así del todo. Ha recogido trabajos que venía realizando. Y especialmente, digamos, la novedad principal ha sido un desarrollo de un proyecto que lo ha llamado Las Estatuas, que en la exposición de Tabacalera ya tenía, digamos, una pequeña presencia y que ha sido como la gran inversión de tiempo y esfuerzo de Itziar para la exposición. ¿En qué consisten las estatuas? Las estatuas consisten en una serie de acciones que Itziar ha ido realizando en distintos museos, en Nueva York y en Bilbao o en Alzuza, de encuentros con esculturas, con bustos, con, digamos, careos o cara a caras, con esculturas. Y bueno, aquí está el retrato del pintor Otano, que estaba en la exposición de Kirmen Uribe, el ABC del arte. No sé si tengo que darle las gracias o pedirle perdón, porque esta pieza ha hecho el viaje de Bilbao a Venecia, vamos, muy poquito antes de que se inaugurara la Bienal de Venecia. Y en esta, bueno, los que conocéis el trabajo de Itziar sabéis que trabaja por series, es decir, realiza acciones como mear en espacios públicos o privados y repite las series, repite las acciones en distintos contextos, distintos lugares. Así viene trabajando a partir de la repetición y, digamos, la dialéctica entre repetición y diferencia desde entonces. Entonces, las estatuas son eso, son, bueno, ahora voy a explicar más en detalle. Son una serie de acciones que se realizan en museos, incluso en muchos ámbitos, cuestionando la legalidad, con permisos y sin permisos, grabando en vídeo y sin grabar en vídeo, grabando en audio, grabando en vídeo con el teléfono móvil o con pequeños equipos de grabación. Entonces, y de alguna manera, su trabajo también cuestiona, digamos, las normas o las reglas que condicionan no ya el espacio público o el privado, sino también qué podemos hacer y qué no podemos hacer en el ámbito del museo. ¿Qué clase de relación podemos tener con una obra de arte? ¿Cuál es la proximidad, la cercanía que podemos tener con una estatua, con una cara? Kirmen hablaba del metro, ¿no? De los careos, ¿no? Cuando vas en el metro y te encuentras con gente, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Y al mismo tiempo plantea una condición de la subjetividad del espectador de una manera como radical. Digamos que ella fragmenta los registros en audio y en vídeo y luego los textos los transcribe al papel y los textos se pueden leer en la exposición. Vale. Quería señalar cuáles son algunos de estos vídeos. Bueno, aquí tenéis la exposición Itziar. Entonces, ella lo hace cuando hay público o cuando no hay público. Bueno, no hay una norma, ¿no? Pero es Itziar y su presencia, digamos, hablando, manteniendo conversaciones. Claro, ahora me preguntaréis, ¿qué clase de conversaciones? No puedo traducirlas, no he traído los textos, lo mejor es leerlo. Pero dan cuenta de una subjetividad radical. En el texto adquieren una composición poética de líneas, de conversación,
con una tipografía helvética, completamente directa, desnuda. Y en todas esas conversaciones es muy interesante porque las páginas están divididas en izquierda y derecha, y en un lado está la conversación de Itziar, en el otro lado está, pues, cabeza del pintor Otano, y está vacío. La respuesta está vacía. Es decir, ella emite un comunicado, un texto, y, digamos, lo que recibe es silencio. Es un silencio que, evidentemente, ella lo completa con su presencia, con su aquí y ahora, ese carácter fenomenológico del aquí y ahora delante de la pieza, ¿no? Entonces, es un trabajo muy hermético y al mismo tiempo muy poético, porque se junta lo verbal con lo no verbal, incluso se juntan el castellano con el inglés, con el euskera, y va variando. Y ella va improvisando. Cada encuentro es una improvisación. Y tiene, como dice ella, tiene días mejores y días peores. Pero bueno, esto es con una armadura antigua, es decir, son distintos objetos contemporáneos o antiguos. Esto es en el MoMA, con la columna infinita de Brancusi. Este está grabado con el teléfono móvil y se ve muy claramente la calidad. Este es aquí, el Museo de Bellas Artes, con la cabeza de Itziar Carreño. Es decir, la escultura que Jorge Oteiza le hizo a su mujer, de nombre Itziar también, en el año 47-48, en yeso. Digamos, a la vez que hizo esta obra, Oteiza hizo la pieza del pintor Otano. Incluso en los vídeos que están en la Bienal es muy interesante porque al fondo hay otro cuadro de Olasagasti, de Jesús Olasagasti, del retrato del pintor Díaz Caneja, que aparece en la exposición. Aquí tenéis otra imagen. Estos son stills de vídeo. Pero incluso hay piezas en las que Itziar no está hablando, sino está hablando con las manos. Por ejemplo, con esta caja metafísica en Alzuza. Esto es la exposición de Giacometti. Y aquí no le habla, le silba un cumpleaños feliz a esta máscara de Giacometti. Y también hay, por ejemplo, obras más irónicas, como este muñeco de nieve de Fischl and Weiss en Nueva York, o, por ejemplo, este relicario del siglo XVII en el Metropolitan Museum, o incluso con esta pieza emblemática, la Musa de Brancusi. Lo interesante es que Itziar, y aquí tenéis una idea de cómo está en la exposición, decidió en el montaje meter unas y no otras, porque le parecían que había muchas. Entonces, en algunos vídeos hay dos, por ejemplo, la de Itziar de Oteiza está precedida de la de Brancusi, esta no la metió, por ejemplo, decidió no meterla, esta tampoco la metió, esta sí, esta sí, esta no, esta sí, perdón, esta no, y Itziar decidió llevar dos objetos, dos esculturas, a la Bienal para que estuvieran allí físicamente y para poder seguir manteniendo conversaciones con estas piezas. Y eran, como he dicho, la escultura de Oteiza, con la que ya he estado conversando, y que el vídeo se añadirá o se sustituirá por algunos de los otros. Y esta es otra pieza, esta es una pieza de un artista peruano, Armando Andrade Tudela, que Itziar la vio en Arco, en el stand de una galería, en la galería de aquí Bilbao, Carreras Mújica, y se enamoró de ella.
Y empezó allí en el medio de stand de Arco, le pidió a alguien que le grabara y empezó a conversar con esta pieza en febrero y me dice como, he estado hablando con esta pieza, ¿la podemos incluir? Bueno, pues si quieres, sí. Y la incluimos. Es interesante porque ya no es lo antropomórfico, no es el retrato, sino ya es una pieza, digamos, que es muy interesante porque se titula Bilbao, y entre paréntesis, Isadora. Isadora es el nombre de la hija del propio artista Armando Andrade Tudela. Y digamos que el lugar que debería ocupar un cuerpo humano en una silla reclinable de diseño es una masa amorfa de aluminio, es decir, es pura abstracción. Entonces, de nuevo, en la exposición aparece esta relación del cuerpo prefigurado en en distintos estados, etc. Bueno, voy a ir más rápido porque hasta las 12 está bien. ¿Sí? Vale. Vale. Es que he perdido la referencia del tiempo. Pero tengo un reloj. Entonces, tengo un reloj de la hora. Entonces, bueno, entonces me diréis, ¿y qué hizo Sergio Prego? Bueno, pues Sergio Prego decidió que no quería estar en el espacio central, que no quería huir huir del pabellón, escaparse y irse al jardín o al patio trasero. Pues ahora pues cada uno puede hacer su interpretación, ¿no? Qué gesto, ¿no? O qué radicalidad. Ya he dicho, Sergio planteó una relación de todo o nada y decidió, bueno, no hay término medio, es decir, no voy a hacer las estructuras hinchables por debajo de la cruz, o bueno, da igual. Planteó una alternativa, lo cual da también cuenta de la flexibilidad de estos artistas y de los tiempos con los que trabajan y con las materialidades mínimas, es decir, con toda la presión, con toda la responsabilidad de un evento tan importante, ¿no? Y, digamos que transfiriendo del ámbito de la performance o de la improvisación o de la danza, digamos, a la escultura o al arte, decide, pues bueno, que se la juega y hacer una alternativa. Evidentemente, el trabajo de los hinchables, de la arquitectura neumática, de la escultura neumática, desde el principio iba a estar acompañado de dibujos y de esculturas más pequeñas. Entonces, bueno, él planteó un trabajo en el jardín, que era un espacio que en la Bienal de Arquitectura se había utilizado para pues, rehabilitarlo mínimamente, había como unas islas con plantas, y ya cuando hicimos la visita, este es un espacio que le gustó muchísimo y que yo intuía que él iba a querer hacer algo en el patio trasero. Es decir, el patio trasero que se entra por dentro, por dos puertas laterales al fondo, o también hay por fuera del pabellón también se puede acceder. Y ahí planteo, digamos, hacer un jardín salvaje, un jardín distópico, con cierta influencia, no sé si cyberpunk, pero sí de ciencia ficción. Hay una novela de Brian Aldiss y creo que Ballard también ha podido tocar, digamos, esta idea de jardines o de espacios cultivados de la cultura o con plantas que de repente se convierten en salvajes y hay un desequilibrio en el orden de la naturaleza y se genera como una catástrofe o algo distópico. Estas son unas ideas que perviven en el imaginario de Sergio, ¿no? Y junto con esa, digamos, en el jardín se planteó un trabajo de escultura que él ya tenía previsto para estar dentro, que eran, es decir, las estructuras neumáticas de Sergio ha trabajado con, como sabéis, una membrana puede estar rellenada de aire, pero puede estar rellenada de algo líquido que se convierte en sólido, etcétera, ¿no? Es decir, uno de los intereses de trabajo de Sergio es trabajar con la maleabilidad o de los cambios, digamos, o la alteración de los estados líquido, gaseoso y sólido, aparte de una indagación, digamos, en
en la condición de la materia y de forma, materia, espacio. Pues bueno, pues en la tradición de un Richard Serra. Pero, digamos, vasco o con otra materialidad completamente distinta. Pero bueno, en esa tradición. Entonces, estas piezas que son muy sugerentes son unas piezas que tienen una relación, digamos, de objeto muy carnales, muy libidinales, es decir, hay una condición como de la sexualidad muy presente, como vais a ver en otros trabajos, en esta exposición, y que remiten también a la arquitectura neumática. Esto no es más que una escultura pequeña de una estructura hinchable que puede ampliarse a un tamaño gigante, en formato pequeño, y que es al mismo tiempo geométrico y orgánico. Como veis, pues bueno, el artista ha realizado unas 40 y las ha realizado él mismo, como si fuera un alquimista, con una resina muy brillante y que de alguna manera él las llama rosas, son negras o son de color carne, color rosáceo, y él planteó una idea como un jardín donde, con estas piezas, y que la propia Itziar en el montaje hizo un vídeo conversando con estos aliens, le llamábamos, porque son realmente formas muy misteriosas que luego, como voy a explicar, remiten incluso a una estética muy sexual o muy de las subculturas sadomasoquistas, etc., ¿no? Pero hay, digamos, como un elemento abstracto, alienante o alienígena que muta o que ha mutado en el pabellón y que están como entes, como por dentro y también por fuera. Entonces, este vídeo sí está presente en la exposición y, bueno, Itziar, la idea es que los vídeos con la pieza de Armando y la de Oteiza los sustituya por este vídeo. Aquí a un lado veis una pieza de Sergio y aquí veis un muro de Miguel Fisac, un arquitecto español que, bueno, trabajó mucho con Jorge Oteiza, con, digamos, estos muros o estos elementos de piezas que son en un momento líquidas y se convierten en sólido, y que Fisac llevó a sus fachadas de muchísimos edificios en los años 60, 70, y que también conforman como una influencia importante en el trabajo de Sergio. Sergio había realizado de estas piezas bastante y expuestas aquí en Bilbao, pero no había realizado con resina, con ese componente como tan brillante como el que os acabo de enseñar, ¿no? Y también había realizado en Bilbao estas piezas muy simples a base de lona o una tela y agua. Es decir, cuando el agua, digamos, se convierte en el material y genera una presión en la lona, estructuras simples, minimalistas, postminimalistas, pero, digamos, como de manera estanca. Entonces, para Venecia, a raíz de la experiencia de una pieza de estas, que en la exposición de Bilbao perdía un poco de agua, pues se le ocurrió hacer unas esculturas de lona y agua muy sencillas en la fachada trasera del pabellón de España. Este es un dibujo hecho por él. Es simplemente muy sencillo. Una lona brillante que brilla más con el sol y que adquiere como unas tonalidades, bueno, una serie de gestos que remiten a lo orgánico y a lo sexual, rellenas de agua, pero con un funcionamiento que les dé vida, es decir, que son fuentes, literalmente. Aquí, bueno, ves un dibujo, o hay otro dibujo también, con este modelo modulor de Le Corbusier convertido en cowboy, con el pene erecto, y que él, bueno, pues él ya hizo unos dibujos en arco a partir de unos
cowboys, con una iconografía muy homosexual, muy gay, a partir de unas camisetas que realizó Vivian Westwood en los años 70, de dos, digamos, vaqueros gays, o con los penes erectos, y donde se interseccionaban todo el rato, es decir, formas curvas, como son los hinchables en muchos casos, que son todo formas curvas, como penetrando o un cuerpo dentro de otro. Es curioso porque mirando el background de esta camiseta, que luego se convirtió en una camiseta muy icónica del punk y de la moda, de la cultura gay, del punk, Vivian Westwood y Malcolm McLaren se inspiraron, hicieron un collage y se inspiraron en imágenes de bondage o en imágenes de, digamos, de cuero y de plástico, ¿no? Y luego hizo... Entonces, este imaginario está muy presente y, bueno, pues estas son las piezas. Es decir, digamos, es un jardín que se va a salvajar, va a crecer más salvaje, en el cual conviven, digamos, la arquitectura del lugar, plantas, 3 esculturas de agua y una treintena de piezas en el suelo que se van llenando del agua de la lluvia, es decir, de estos bichos, de estos aliens. Aquí tenéis un primer plano. Es decir, esto está las 8 horas continuo. Es decir, no voy a explicar cuál es el truco de por qué funciona. Evidentemente no vamos a generar una inundación en el pabellón. Pero digamos que hay un flujo, y esta idea del flujo que remite a la vida, pero también a la muerte, ¿no? Es un trabajo muy, muy solemne, muy abstracto, muy orgánico, pero que, digamos, cuando está parado, cuando está funcionando, cambia completamente. Desde el ruido, desde la idea que es una fuente, etcétera, ¿no? Evidentemente hay referentes no literales, pero muy importantes en la trayectoria de Sergio, como para poder vincularlo con otros artistas, como por ejemplo esta de Bruce Nauman, o por ejemplo estas piezas de fieltro de Robert Morris. Hay una cita de Robert Morris que, bueno, trabajando en este proyecto me parecía muy interesante, que decía, I think the fact that my work was about the body, that there was nothing there, took a while to sink in. O sea, como la idea de que su trabajo era sobre el cuerpo, y nada más, uno de los fundadores del minimalismo, y nada más que sobre el cuerpo, fue algo que costó que calara, ¿no? Que de alguna manera que la gente se diera cuenta que el trabajo minimalista en la escultura, que bueno, luego hizo muchas piezas de performance, evidentemente, y colaboraciones, pero era sobre el cuerpo. Y esto es algo que quiero enfatizar en relación al trabajo de Itziar, que a veces, como tiene ese carácter performativo, se asocia directamente, pero también con Sergio. Y otro punto interesante también en este espacio, digamos, que se había utilizado muy poco en la historia, la entrada a la exposición de Santiago Sierra en el año 2003 fue por aquí, pero es un espacio que no se utilizaba. Eran estas losetas del arquitecto italiano Carlo Scarpa, que están diseminadas en el pabellón de España, que son restos de un banco, de unos bancos que estaban allí por Giardini y que, digamos que la organización de la Bienal hace unos años pidió a España si podía depositarlas en este espacio que no tiene tránsito, pero nos llamaron mucho la atención, a Sergio le gustó mucho también cuando vio que hubiera, digamos, como un componente, o sea, que se hubiera realizado este gesto de introducir estas piedras. Bueno, aquí tenéis una vista digamos, de esta especie de jardín, no sé si jardín japonés o jardín vasco o tal, que conforman pues, las esculturas con la vegetación que se va a salvajar, que va a crecer salvaje y con las piezas como de Sergio, ¿no?
No sé si está deformada, pero bueno, cada una de las tres esculturas tiene una forma distinta y un chorro distinto. La del centro es como una especie de icónica, parece las alas de Batman o parece un pecho, si lo ves de un lado. Esta de aquí tiene un chorro como una lengua que desborda. Es decir, tengo que decir que estas fuentes simplemente generan el chorro de la fuente por desbordamiento. Simplemente. No, son súper sencillas. Y la otra tiene, digamos, el chorro lateral. Entonces, cada una es una tipología y se transforma, es un espacio muy extrañado, ¿no? Un jardín extrañado. Entonces, bueno, cae el agua continuamente sobre estas piedras y se puede andar a través del agua. Bueno, ya voy a ir más rápido porque ya siempre tengo el problema del tiempo. Bueno, ya veis, ¿no? Ese componente que incluso se relaciona con el trabajo de Sergio, ¿no? El trabajo es Home, si no me equivoco, pertenece a la colección de aquí del museo, de cuando Sergio trabajaba en vídeo. Y junto con este jardín de Sergio, pues también hay, digamos, este trabajo de Itziar Ocariz, inédito, de mear en espacios públicos o privados, que es inédito, pero que tiene también su origen en este museo, porque en el mes de enero Itziar Ocariz y Chus Martínez realizaron una conversación sobre el trabajo de Itziar. Itziar mostró este vídeo que nunca lo había expuesto y generó pues, una gran sorpresa y bueno, que es un vídeo en el cual Itziar está grabado por el propio Sergio del año 2004-2005, en el cual mea de pie en el jardín de su casa bajo una tormenta de lluvia tremenda, ¿no? Está lloviendo. Entonces, bueno, pues decidimos este trabajo inédito incluirlo porque además, bueno, pues remitía al agua, realizaba una conexión y está en esta pantalla de salida al jardín. Y es curioso porque muchísima gente cree que cuando ve el vídeo, que dura un minuto y medio, que el patio de Nueva York y el patio de Venecia es el mismo. Y no, no es el mismo, pero realmente parece el mismo. Entonces, de repente, pues se empiezan a establecer conexiones entre ambos artistas, o por ejemplo, este es un alzado de la fachada trasera entero que, bueno, que está presente en el pabellón, en un plotter gigante en esta pared de aquí. Y entonces pues se van mezclando los trabajos de los dos artistas. Y estos son dibujos de plantas y de órganos sexuales o de formas, digamos, híbridas, membranas, que Sergio realizó en diciembre, entre noviembre y diciembre del 2018, para la exposición de Venecia y que él, aquí tenéis, que él quería incluir y que en principio iban a estar conviviendo con las estructuras neumáticas y que al final han estado, aquí tenéis algunos de estos dibujos, han estado conviviendo con el jardín. Es decir, porque esta es una sala que tiene como una quincena de estos dibujos muy simples, realizados a lápiz. Sergio siempre comenta, ¿no?, que una membrana en un hinchable, una membrana se compone de un interior y de un exterior. Y es, digamos, a partir de esa delimitación del interior y exterior que se genera la forma orgánica y en estos dibujos que son como abstractos, realistas, algunos son realmente plantas y otros son como, bueno, como remiten al interior del cuerpo, son espacios intersticiales, pues bueno, remiten, ya os digo, hasta esta condición de lo orgánico y de lo natural, que no se ven muy bien, pero que están presentes en el pabellón, digamos, a la salida al jardín, con lo cual, pues de alguna manera se mimetiza con el trabajo de fuera, ¿no? Y ya para acabar, bueno, pues algunas fotos de las performances que hizo Itziar en los días de inauguración.
En el espacio central tengo que decir que hay varias de estas esculturas, la mitad de estas esculturas de Sergio están detrás de Itziar, del set de performance. Itziar realizó 3 performances, las 3 distintas. La primera fue a partir de una habitación propia de Virginia Woolf, un trabajo de texto, de lectura del comienzo del ensayo de Virginia Woolf, en el cual va eliminando letras y, bueno, pues una performance que ha realizado aquí en Bilbao, en Azcuna y en muchos sitios. El segundo día realizó Irrintzi, que es una pieza también icónica que, bueno, que la realizó en el Guggenheim por primera vez en el año 2007, es decir, pues una interpretación personal, subjetiva del Irrintzi vasco. Y la tercera fue Respiración oceánica con su hija Isar, esta pieza de la respiración. Y bueno, pues ya para acabar, un poco sugerir que el trabajo conceptual se llevó a un ámbito también gráfico, con un estudio con unos diseñadores holandeses afincados en Ámsterdam, en el cual la transparencia y la dualidad, este es, digamos, que el cartel de la exposición, que he depositado uno en el Museo para la Biblioteca, es un mismo cartel que tiene en un lado el nombre de Itziar y en el otro lado el de Sergio. Entonces, se transparenta y según por donde lo coloques generas los 2 nombres. Itziar Ocariz, Sergio Prego, Itziar Ocariz. Lo puedes poner en vertical, en horizontal, el logotipo de la Bienal por los 2 lados y todos los datos de la Bienal. Pero un poco para, digamos, como representar esta idea de la dualidad, de la transparencia, que luego lo hemos llevado también a la publicación hecha en papel transparente, formato A3, un papel o un formato muy propio de la arquitectura. Y bueno, pues que de alguna manera esta publicación se añade a la exposición y he agotado mi tiempo y muchas gracias. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestar. Gracias. Sé que la gente quiere ir a descanso, pero bueno, tengo una pregunta que me va en la cabeza. Para mí ese cambio de no poder exponer como quería Sergio, quitando la cruz, supone un cambio radical. De repente trasladar al jardín, sobre todo con el nombre del obra y toda la temática, ¿no? Perforated. Sí. Para ti, ¿eso qué suponía? ¿Suponía otra obra de arte? ¿Cambiar el proyecto por completo? Aunque haya partes que están dentro, pero... Yeah. ¿Era una decepción? ¿O? No, yo tuve que asumirlo. Quiero decir, yo desde el primer momento cuando presenté el proyecto, mi intención era que hubiera estructuras neumáticas, pues porque realmente el espacio es increíble para esas estructuras neumáticas. O sea, realmente es inmejorable. Bueno, de alguna manera, pues tuvimos que cambiar todos, ¿no? Pero también lo veíamos como en términos como de compensaciones, es decir, de ganancias y de pérdidas. Pues porque, bueno, ocurrían muchas cosas, incluso a nivel de género, pues porque yo era consciente de que en el pasado, por ejemplo, en todas las ediciones que ha habido 2 artistas en los pabellones de España, ya ha habido un hombre y una mujer, el hombre ha ocupado el espacio central y la mujer ha ocupado el espacio periférico. Desde Oteiza con Susana Solano, Cristina Iglesias con Tapies, Esther Ferrer con Manolo Valdés, Ana Laura Láez con Javier Pérez. Bueno, aquí iba a ocurrir lo contrario.
Por otra parte, el componente site-specific iba a estar, si acaso, más reforzado, pues porque se supone que el espacio de intervención del arte es el interior, es decir, es dentro el artista y se supone que aloja el trabajo en el interior de las paredes, ¿no? Y aquí de repente era como era radical, era como salir fuera y convertir realmente en el espacio exterior, no solo ampliar, digamos, la arquitectura, ampliar, digamos, los metros cuadrados, sino realmente hacer algo allí significativo, es decir, un jardín como los cientos o miles de jardines, patios que hay en la propia Venecia, donde el agua y al ser una arquitectura toda la ciudad tan cerrada, digamos que los jardines son en los interiores. Evidentemente, pues una de las cosas que hice nada más llegar a Venecia fue a ver la Fundación Querini Stampalia de Carlo Scarpa, donde él tiene allí en el patio interior unas fuentes también magníficas, maravillosas, ¿no? Entonces, de repente había otra lógica que sucedía y que tendríamos que valorarlo al final, porque evidentemente Itziar tenía más espacio para ella y más espacio para sus proyecciones, y entonces no te puedo decir. Lo que sí es cierto es que el pabellón es más sutil, es más austero y menos espectacular en el sentido de, oh, y claro, esto en un contexto como el de la Bienal de Venecia, pues es un hándicap. Pues porque la Bienal de Venecia requiere una atención y requiere unos modos de visualización otros. Y aquí, pues bueno, digamos que la austeridad o el vacío, no sé si es el alma de los vascos o qué, pues lo hemos llevado a la máxima expresión, pero es que no tenemos ni cartelas, porque consideramos que las cartelas ensuciaban, digamos, las paredes. Y hay un plano que, bueno, que hasta a mí me cuesta, bueno, yo porque conozco las piezas. Entonces, de alguna manera, pues bueno, hay pérdidas y ganancias, y hay potencialidades, hay, ya te digo, el trabajo, como he enseñado, esas fuentes que son esculturas fuentes que son maravillosas, son 100% Sergio Prego y son muy potentes en sí mismas. No hay que olvidar el ruido que emiten del agua sobre la piedra. Entonces, pues, de manera dialéctica y compensatoria, te diría que para bien y para mal. ¿Alguna otra pregunta? Se me ha olvidado decir que la exposición está hasta finales de noviembre. Son muchos meses de las fuentes echando agua. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Sí, aquí. Quería preguntar si esta cercanía con Carlos Scarpa ha surgido porque, o sea, habéis tenido una sorpresa ahí o porque la habéis ya planeado. No, ha surgido, no estaba planeada, pero cuando hicimos la visita la hicimos en septiembre y el jardín lo vimos en septiembre y ya nos gustó y a Sergio le gustó y eso estaba ahí, es decir, eso estaba ahí, es un plus, una plusvalía, digamos, no define todo el proyecto, pero si tú ves unas piedras ahí que tienen esos cortes curvos de escarpa y dices, ¿y esto qué es? Entonces puedes decir, pues son unas piedras que estaban aquí, puedes decir, pues bueno, son restos de cosas de Carlos Scarpa. Yo creo que todo en sí mismo enriquece. Hay que tener en cuenta que también incluso Sergio pensó como la posibilidad hemos estado investigando para ver si podíamos buscar qué modelo de banco de piedra era para reproducirlo. Hemos estado investigando en otros proyectos de Carlos Scarpa, por ejemplo, enfrente donde está el pabellón de los libros de James Stirling, Carlos Scarpa en los años 50 realizó su primera intervención en la Bienal, fue un pabellón del libro que luego se quemó, que estaba enfrente del pabellón de España. Es decir, hay, bueno, pues una riqueza propia del lugar que viene dada. Ahí está.